Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Para el próximo año vamos a tener la reunión del Congreso de Jóvenes. Ya están orando. Ahorita yo creo que les envié un video, pero ya están clamando desde Corea. O se reunieron más de 2.000 personas a orar por la iglesia de Bogotá y de Biotá, por la iglesia de México y por la iglesia de Perú. Así que estamos en las oraciones de ellos y se sienten estas oraciones. También están orando por las personas que se van a graduar el día de mañana, para que no solamente sea una graduación, sino que podamos seguir viéndonos y seguir trabajando juntos como familia con todos los pastores. Y hay un anhelo muy grande eh, de parte de nuestra misión. Y ustedes ya se han dado cuenta, los pastores que me escuchan y las pastoras se han dado cuenta que nosotros hacemos esto muy desinteresadamente. No nos interesa sacar ovejas de otro lugar, no nos interesa dañar rebaño, no nos interesa absolutamente nada de estas cosas. Nos interesa conservar la unidad. Así que siempre, todos siempre luchen por conservar la unidad del Espíritu, que ese es el vínculo del amor de Dios. Amén. Siempre conservando la unidad. Los pastores, por ejemplo, Pastor Guillermo, el Pastor Augusto, Alexander, los pastores de Córdoba también, que ellos están en el grupo del RPS. Voy a ir a celebrar la graduación allá. Vamos a ir a hacer unos entrenamientos y en la hora de graduación de los que van a entrenar, se entrega también de una vez los certificados a las personas que se van a graduar allá. Pero que todos tengan el corazón, ¿para qué? Para que a la hora de empezar otra vez el estudio de teología, que todos involucren a sus ovejitas y que no haya miedo. Uno a veces convoca un entrenamiento para pastores y las iglesias completas, y a veces los pastores llegan solitos, llegan por ahí con dos o tres, porque es entendible que hay desconfianzas, no se sabe qué es lo que van a enseñar, no se sabe con qué van a salir, porque a las iglesias las han dividido mucho, ¿cierto? Pero en este caso, que ya todos estamos aquí y hay pastores y pastoras, entonces, para el estudio de teología, involucrar nuestras iglesias. Si tenemos 50 ovejitas que son mayores de edad, darles una palabra de aliento, de motivación y dejarles saber por qué necesitan estudiar teología, y que juntamente con el pastor estudien la teología de Cristo, que nos va a llevar a que la iglesia despierte y sienta hacer cada día lo que Jesucristo hacía. Amén. El día de hoy, si quieres puedes empezar a grabar ya, amor. ¿Ya está grabando? Ah, ok. El día de hoy vamos a hablar sobre el diseño del reino para las finanzas. Para las finanzas. Y a esto le titulamos de esclavos a administradores de Jesucristo. Nosotros como hijos de Dios no podemos omitir lo que es nuestra vida financiera. Y yo creo que aquí más de una persona va a recibir muchas respuestas. Les pido por favor que tengan un corazón sensible y dispuesto, sensible y dispuesto para poder llevar a cabo este mensaje y que usted lo reciba con mucho amor. Primero quiero hacer esta pregunta. Y usted solamente va a levantar su mano y la va a bajar. ¿Quiénes son hijos de Dios en esta reunión? Amén. Muy bien, excelente. Segunda pregunta, ¿quién le cree a Dios realmente? Se están metiendo en problemas porque ahorita sigue la clase. Muy bien, me encanta empezar así. ¿Por qué? Porque a la hora de que empiece la clase van a decir, ay, ¿en qué me metí? Entonces, la fe va a ser desarrollada. Amén. Porque no podemos, digamos, eh, como hablar algo para generar fe en otros si realmente yo no le creo al Señor desde mi corazón realmente. Entonces, hoy nos reunimos no para hablar de dinero desde una perspectiva secular, sino para entender el gobierno de Dios acerca de todo lo que son los recursos. La Biblia no es un manual de finanzas. Eso ténganlo muy claro, por favor. La Biblia es el testamento
del dueño y de toda su creación y de todo su sistema. Y la Biblia, el mensaje núcleo de todos los libros de la Biblia, es la salvación del ser humano. Pero dentro de toda esta salvación que Dios ha dado a los hombres, también dio bendiciones maravillosas y bendiciones abundantes que solamente vienen a través de principios. Nuestra salvación ya es segura y estamos en Cristo y estamos felices porque nos salvó una vez y para siempre. Pero para disfrutar en esta tierra hay principios. Y si Jesús es el Señor de nuestra vida, Él es el Señor también de nuestra vida financiera. Él es el Señor también de nuestra salud. Él es el Señor también de nuestras familias. Hágase esta pregunta: ¿por qué muchas veces hay personas que le creen a Dios en milagros, le creen a Dios en echar fuera demonios, le creen a Dios en que les va a ayudar a pagar esto y aquello, pero luchan en sus corazones para creerle a Dios cuando tienen que dar, cuando tienen que mostrar su honra, cuando tienen que demostrar que realmente Dios es su Señor y que es el dueño de todo? Entonces, como primer punto, quiero que entienda la teología de la prosperidad. Dos puntos. Y no soy una persona que me la paso hablando de prosperidad, pero hay una teología que es de la prosperidad. Y cuando hablamos de la teología de la prosperidad, estamos hablando, la palabra teología bíblica significa la enseñanza bíblica. Es decir, teología es la enseñanza, la historia. Entonces, en la Biblia hay evidencia histórica de que el anhelo de Dios es que sus hijos sean prosperados. Pongan allí Primera de Juan, capítulo 3, perdón, Tercera de Juan, versículo 1 y 2. Allí habla al amado Gallo y le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y en salud, así como prospera tu alma. Entonces, algo que reconocía Juan en el amado Gallo es que su alma estaba muy próspera, es decir, que su vida espiritual eh, se reflejaba a Cristo. En su vida espiritual realmente mostraba a Cristo. Y como mostraba a Cristo y su vida espiritual, una vida espiritual sana, era un hombre también que tenía sueños. Y por eso Juan le decía: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Entonces, bíblicamente, el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas, no solamente en nuestra vida espiritual, sino también en nuestra vida familiar, en nuestra carrera universitaria, también en los negocios. ¿Cómo vamos a hacer la evangelización del mundo si estamos pelados? ¿Mm? Dígame, ¿cómo se puede hacer la evangelización del mundo si no hay plata? Entonces, para hacer la evangelización del mundo, pues se necesita dinero. ¿Y qué dice Dios? Mío es el oro y mía la plata. Pero Dios tampoco va a bendecir flojos o perezosos o personas que se la pasan con los brazos cruzados y están con los brazos cruzados y oran: Señor, bendíceme, Señor, oh Padre amado, Señor, abre las puertas, oh Padre Santísimo, envía la lluvia. Y Dios no te va a enviar. Mira, puedes orar con los brazos cruzados sin hacer nada y Dios no te va a enviar nada. ¿Por qué? Porque Dios no bendice las personas que se quedan quietos. Dios bendice las manos que trabajan. Y hay una gran diferencia en orar con los brazos quietos y hay una gran diferencia en orar cuando uno trabaja con fuerza y es diligente en todo lo que hace. Entonces hay muchas personas que dicen: es que Dios no ha respondido a mi oración. Pero ¿cómo va a responder la oración si no activas, si no accionas, si no empiezas a caminar, si no empiezas a hacer, si siempre estás motivados por los miedos y no te lanzas hacia más allá creyéndole al Señor? Entonces, como primer punto en la teología de la vida financiera de una persona, es que debe entender de que Dios es el dueño de todo. Tú no eres dueño de tu moto, tú no eres dueño de tu carro, tú no eres dueño de tu casa, tú no eres dueño de tus finanzas ni de lo que tienes en la cuenta, tú no eres dueño de tus hijos, tú no eres dueño de tu salud, tú no eres absolutamente dueño de nada. Y esto es lo que enseña la Biblia. ¿Por qué?
Porque la Biblia dice en Salmos capítulo 24, versículo 1, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Dice, y el mundo, y miren aquí, y los que en él habitan. Es decir, de Dios es todo lo que ustedes ven y lo que no se ve, todo lo que Él creó. El mundo también es de Él, dice la Escritura, y todos los que habitamos en Él también le pertenecemos a Dios. Entonces, no hay nada que sea de nosotros. Todo le pertenece a Dios. Y el rey David se sentía halagado. Allí en el libro de Crónicas se sentía tan feliz y decía, ¿quiénes somos nosotros para poder nosotros traerte ofrendas voluntarias ante ti juntamente con este pueblo? Cuando hemos recibido de tu mano y de lo que hemos recibido de tu mano te hemos dado. Entonces es muy importante entender que todo lo que recibimos viene de Dios. Si una persona quiere ser próspera, escuchen aquí, si una persona quiere ser próspera, lo primero que debe meditar es quién es el dueño de todo. El dueño es Dios. Todo le pertenece a Dios. Y esto es una verdad bíblica, porque de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y los que en él habitan. ¿Cómo puedo aplicar esto? En el reino de Dios nosotros no poseemos nada tampoco. Solo administramos. Mire, aún en el reino solo se administra. Jesucristo, Él es el administrador fiel que nos enseña a gestionar los bienes del Padre. Cuando entendemos que el dinero no es nuestro, se acaba la ansiedad por retenerlo y el miedo por perderlo. Si se pierde, no importa, no es nuestro. Si no llega como queremos, igual no importa porque no es nuestro. Todo es de Dios. Y Dios a cada día va allí poniendo todo conforme a su plan. Segundo punto, el carácter del líder. El carácter del líder. Integridad y desapego. Tiene que haber integridad. La palabra integridad es que soy la misma persona en todas partes, ¿sí? Y el desapego es que no muestro interés hacia algo que realmente no vale la pena. Eso es desapego. El liderazgo de la iglesia debe ser el estándar de oro en la gestión financiera. Escuchen bien, por favor, todos los líderes y pastores que me escuchan hoy. Un líder que no domina sus finanzas personales no puede guiar el destino espiritual de una congregación, porque no domina sus finanzas personales. No es ordenado, no sabe cuánto le entra, no sabe cuánto gasta, no lleva una contabilidad, todo lo hace en desorden. Empecemos con el orden en la casa. ¿Cómo es el orden en la habitación? ¿Cómo es el orden de su ropa? ¿Cómo es el orden de su cocina? ¿Cómo es el orden de su hogar? Porque en el hogar se refleja también lo que uno es, el interés personal. Y psicológicamente, si hay personas aquí que sepan de psicología, psicológicamente, eh, la psicología mide mucho lo que es la persona en los diferentes lugares con su vida personal. Es un reflejo de su vida personal. Estamos aquí todos, sus reacciones, su forma de ser, su integridad, su limpieza, todo se mide desde lo que es la persona. Entonces, en la vida espiritual es igual. Está aquella persona que siempre trata de ir más allá y barre la casa bien, todo, y está la persona que solamente pasa la escoba por los lados y no va a la profundidad para sacar realmente todo el mugre. Entonces nosotros tenemos que ser ordenados en todo lo que hacemos, escuchen aquí, ser ordenados en todo lo que hacemos y también ser ordenados en nuestra vida financiera. Dios es un Dios que sabe de negocios. Por eso le dio la sabiduría a los empresarios. Dios es un Dios que sabe de gobierno. Por eso puso hombres de gobierno. Dios es un Dios que sabe de medicina. Dios es un Dios que sabe de tecnología. Dios sabe de todo. Es más, sabía que la ciencia aumentaría y todo aumentaría. Todo lo que el hombre ha descubierto es todo lo que Dios sabe. ¿Se imaginan la mente tan grande de Dios? La mente tan profunda
Que alguien dijo por allá, descubrí la luz y Dios ya sabía lo que era la luz. Otro dijo por allá, descubrí esto y aquello y ya Dios ya sabía todo lo que era eso. Todo lo que el hombre sepa e inclusive el hombre más sabio, los más sabios de toda la tierra, pueden pasar 20 años y la ciencia puede aumentar a un nivel wow, extravagante, como dice la escritura, y Dios ya lo sabe también. Dios sabe cómo se arma un robot, cómo se desarma. Dios sabe cómo se mueve una cuenta bancaria. Dios sabe lo que es una contabilidad. Mira el que está a su lado, al de la cámara al lado, y dígale, Dios es el contador de los contadores. ¿Estamos aquí? Entonces, a él no le van a meter números raros. ¿Por qué? Porque él sabe contabilidad. Él cuenta, si una oveja se va, quedan 99, deja la 99, va y busca la perdida. Él sabe de números, no se le escapa absolutamente nada. No piensen que Dios es solamente salvación, no piensen que Dios es solamente palabra, no. Acuérdense que nosotros vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén tiene de todo, tiene medidas perfectas, el arca también tiene medidas perfectas. Entonces, ¿por qué yo les digo esto? Porque Dios es un Dios de orden, como en todas las iglesias de los santos, no es un Dios de confusión. Y si nosotros queremos que Dios respalde nuestros proyectos, si queremos que Dios respalde nuestras iglesias, si queremos que Dios respalde nuestros negocios, nuestras carreras universitarias, mi pregunta es, ¿hasta dónde tú quieres que Él te respalde? Porque si estás pensando en grande, necesitas tener un plan bien diseñado. Porque Dios no va a apoyar a perezosos. Escúchenme, por favor, y esto lo hablo a nivel espiritual para las iglesias, esto lo hablo a nivel empresarial, esto lo hablo a nivel profesional, esto lo hablo a nivel familiar también, porque todo bajo los cielos necesita orden divino y orden celestial. Entonces, nosotros tenemos que tener un carácter con integridad, porque no se puede guiar el destino espiritual de una congregación si uno no puede dominar su vida financiera. Por eso hay un requisito que el apóstol Pablo hablaba a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3, Pablo advierte que los líderes no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces, en nosotros no debe existir nada de codicia en nuestro corazón. ¿Sí? Si usted es un empresario y va y trastorna la báscula o la pesa, usted debe ir primero a arrepentirse delante de Dios y decirle, Señor, perdóname porque estaba pesando tantos kilos, pero realmente me robaba uno, porque decía, de ahí gano más. Hay que acabar con eso. Hay que quitar toda esa, lo que decimos aquí que la malicia, no, que es que la malicia indígena, nada de malicia indígena. Nosotros tenemos es el carácter de Cristo y el corazón de nuestro Señor. Y en todo lo que hagamos, tenemos que luchar siempre por ser íntegros y desapegados de las cosas materiales, porque entre más apegados eres de las cosas materiales, menos te van a llegar cosas materiales. ¿Estamos aquí todos? Hay un ejemplo de emprendimiento y quiero que lo verifiquen. Y ustedes dirán, pastor, pero ¿qué tiene esto que ver con Cristo? Todo. Él es el dueño de todo y dice, mía la tierra y su plenitud, somos coherederos juntamente con Cristo, pero a veces muchas personas se cuestionan y dicen, pero yo me siento que yo no soy coheredero, la verdad financieramente estoy muy mal. Sí, entonces nacen testimonios que ya ahorita les voy a contar sobre algo muy importante. Hay un hombre en la historia que se llama Arthur Guinness. Arthur Guinness. Él fue un hombre cristiano y estuvo en la época de John Wesley. Fue uno de sus discípulos, de los discípulos de Cristo que caminó con John Wesley. Y Arthur era un visionario que transformó la sociedad. Y ahorita, por favor, si hay legalismo, no vayan a pensar mal. Este hombre era el dueño de una cervecería muy famosa. Sí, y ese era el negocio más grande que él tenía. Pero ¿de dónde nació esa cervecería? Escuchen aquí. Esa cervecería nació
en el tiempo antiguo, porque en las zonas donde él vivía, en el país donde él vivía y él pertenecía, había un prototipo de alcohol que estaba matando a millones de personas, un alcohol que era letal y volvía adictivo a la gente y los mataba. Yo con esto no estoy impulsando la cerveza, ojo con eso, nosotros no tomamos nada de esas cosas, amén, pero quiero decirle el pensamiento de este hombre para que usted vea el pensamiento tan amplio. Entonces, él sabía que no podía hacerlos convertir a todos, ¿sí? Pero tuvo una visión donde él dijo, bueno, voy a hacer esto porque los voy a salvar de ese alcohol que los está matando a todos y se morían era por masas, el alcohol los mataba por masas. Entonces creó una bebida que también tenía un alcohol, pero que era una bebida que no los dañaba, que no los mataba y se les extendía la vida. Y él pensando con la esperanza de que llegaran a conocer a Cristo y que tarde que temprano pues ya se apartarán del alcoholismo. Presten atención a esto. Entonces siempre fue un visionario de la transformación social. Arthur Guinness fue un hombre de fe inquebrantable que entendió que el reino de Dios debe manifestarse en la excelencia del trabajo diario y en el bienestar de la comunidad. Entonces, él siempre estaba pensando en el bienestar de la comunidad. Su vida es un testimonio de cómo un laico puede pastorear una nación desde el mercadeo, es decir, de que nosotros no nacimos solamente para coger la Biblia y soltar todo como lo hacían 30 años atrás. Miren, mi hermano, conozco una mujer que era empresaria de Venezuela y hoy vive frustrada. La nombraron pastora y eso la ordenaron y le dieron una cantidad de títulos y vive frustrada en su corazón porque soltó su empresa, soltó todo y cuando me conoció yo le dije, pero qué brutalidad hiciste. ¿Qué brutalidad hiciste? ¿Cómo no impulsaron tu empresa más bien para que apoyaras las misiones, para que apoyaras al pastorado, para que apoyaras la obra del Señor? Eso es lo que sucedía hace 30 años atrás. Hacían que la gente, el empresario tenía que soltar la Biblia. Y siempre era la predicación de que el que si quisiera servirle al Señor tenía que dejarlo todo. Entonces, eso lastimó mucha vida de las personas. Eso frenó el evangelio también. Porque el evangelio tiene que ser llevado a todas las naciones. ¿Y qué necesitamos para llevar el evangelio a todas las naciones? Necesitamos las finanzas. Las finanzas. Y para eso Dios da carreras profesionales, que son los talentos. Los talentos que tiene cada persona que desarrollar y llevar a la perfección. Por eso medite en la historia de los talentos. A uno le dio 5 y los multiplicó a 10, a otro le dio 3, lo multiplicó a 6, pero hubo uno que tenía un talento, un solo talento. Y ese le dio fue miedo multiplicarlo y fue y lo guardó por allá, lo escondió hasta que llegara su señor. Y a ese le dijo siervo inútil. ¿Por qué? Porque se quedó con los brazos cruzados y no hizo absolutamente nada con lo que Dios le había dado. Y Dios nos va a pedir cuentas aún de nuestras carreras, de nuestras empresas. Dios nos va a pedir cuentas del dinero que nos dio y que nos confió. Y quizás allí muchos se van a dar cuenta también el por qué no les confió más. El por qué clamaban, Señor, dame dinero, Señor, dame dinero, Señor, dame dinero, pero no haces nada por, gestióname algo, a ver, ¿dinero para qué? ¿Para qué quieres dinero? A ver, pásame un proyecto, trázame algo bien organizado, como nuestra iglesia, que uno va a hacer algo y tiene uno que ser por escrito y tiene uno que escribir plan de acción, cuál es la visión que uno tiene para ese proyecto, todo, tiene uno que mandar todo por escrito. Entonces, este hombre era un administrador con visión generacional. En un acto de fe sin precedentes en 1759, Arthur firmó un contrato de arrendamiento por 9,000 años. 9,000 años sobre un terreno abandonado en Dublín. El contrato todavía sigue vigente. Y esto no fue un acto de presunción, sino de mayordomía a largo plazo, porque mientras otros buscan ganancias rápidas personales, él sembró para las próximas generaciones venideras, confiando en que Dios bendecirá el esfuerzo sostenido
por siglos. Mire, era un hombre que pensaba por siglos. No estaba pensando en él, no estaba enfocado en el yo, enfocado en el yo, para mí, para mí, para mí. No, pensaba en él. Y así nosotros también, los hombres de Dios, los líderes, los empresarios, los ancianos, los diáconos, no tienen que estar pensando en el yo. Tienes que estar pensando, Señor, dame esta visión. Señor, dame esta respuesta por adelantado que le diste a José para salvar multitudes de personas. Igual era gobernante, igual no le faltaba nada, igual tenía riqueza, pero dame este poder espiritual para yo poder ser influencia a mis próximas generaciones. Este hombre también fue un reformador de la salud pública. En el siglo XVIII, Dublín sufría una crisis de salud devastadora debido al consumo de licores artesanales tóxicos que destruían familias y causaban muertes masivas. Artus, movido por la compasión de Cristo, decidió crear un producto de altísima calidad y de nutrición, el cual también concebía un nivel de alcohol, pero los nutría, los alimentaba y creó este producto que sirviera como una alternativa segura para que la gente no se muriera, porque el alcohólico tenía problemas con alcoholismo y eran millones de alcohólicos y pues no todos le iban a creer, ni todos iban a salvar, ni todos iban a ser convencidos por lo que él les hablara de Cristo, como nos pasa a todos. Que a veces le hablamos a una persona y no nos cree, le hablamos a otro y si nos cree. Entonces él, pensando en la sociedad, creó esa bebida que los nutría y los alimentaba y aparte los iba apartando de ese alcohol letal que estaba matando a muchas personas. Su emprendimiento fue una esencia, una herramienta de salud pública para preservar la vida de los más pobres, siempre pensando en la sociedad. Fue un líder de justicia y la educación, defensor de los oprimidos, Alguien no está poniendo atención y tiene el micrófono prendido. Defensor de los oprimidos. En una Irlanda dividida por conflictos religiosos, Arthur fue un puente como protestante, es decir, como cristiano. Presten atención aquí, mis hermanos. Muy importante esto. Estamos hablando de un gran empresario, pero radical en el cristianismo y un protestante que tiene una visión siempre de ayudar a la sociedad, siempre ayudar a los jóvenes y siempre ayudar a todas las personas. Por eso arriesgó su posición social para defender los derechos civiles de la mayoría de los católicos de aquella época, practicando el mandamiento de amar al prójimo por encima de las etiquetas políticas. Fue el fundador de escuelas, fue uno de los pioneros en establecer las escuelas dominicales en Dublín en 1786. No solo buscaba que los niños aprendieran la Biblia, sino que recibieran educación formal para romper el ciclo de toda pobreza en la sociedad. Y el legado más grande que le dejó a toda la nación fueron estas palabras: Spes mea in Deu, mi esperanza está en Dios. Y fue uno de los más grandes empresarios y más radicales protestantes. Fue el eje de su ética empresarial. Arthur creía fielmente en integridad absoluta. Decía: la palabra de un hombre de fe debe ser más valiosa que cualquier documento legal. La palabra de un hombre de fe debe ser más valiosa que cualquier documento legal. Invertía en la gente. Creó un modelo de bienestar para sus trabajadores que incluía servicios médicos y salarios justos, algo revolucionario para su época. Realmente era un gran emprendedor, pero era muy diligente en todo. Se sentaba, oraba, estudiaba las Sagradas Escrituras, hablaba con Dios continuamente, oraba, le pasaba sus proyectos y Dios bendecía sus proyectos, pero era un dador alegre y muy fiel en sus diezmos, en sus ofrendas, y creía que todo lo que él recibía, lo primero, siempre tenía que ser para Dios. Ese tiene que ser el carácter del liderazgo. Por eso, ese ejemplo nos da una evidencia muy contundente y nos da una regla de oro. El líder debe vivir con transparencia. Si hay deudas descontroladas o falta de integridad en los compromisos financieros del líder, el mensaje desde el púlpito pierde la autoridad. Y quizás nadie se dé cuenta, pero pierde la autoridad. Por eso tenemos que tener sabiduría financiera. Siempre sabiduría financiera.
Punto número 3, la iglesia como comunidad económica. El principio de circulación. Iglesia como comunidad económica. La iglesia no es una entidad que acumula. Es un conducto por el cual fluye la bendición. Y esa bendición fluye y es un suministro según el propósito. Dios nos da dinero. Dios no da dinero para el lujo egoísta. No está diciendo que no se puedan dar lujos, pero Él no da dinero para el lujo egoísta. ¿Sí? A eso le llamamos obstenticidad, sino para que abundemos para toda buena obra, como lo dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. En nuestro corazón tiene que abundar toda buena obra, y así tenemos que vivir diariamente. Hay una historia bíblica acerca de José, por ejemplo. José en Egipto no solo sobrevivió a la crisis, sino que él diseñó también un sistema para alimentar a las naciones, un sistema administrativo. Y era tremendo cómo este hombre tuvo esa visión y ese sueño de las vacas flacas y como Faraón tuvo el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, y cómo con toda la sabiduría que Dios le había dado, él pudo captar y Dios le reveló todo lo que significaba, y de allí empezó un plan de acción para salvar al pueblo. Presten atención, ¿para qué fue el plan de acción? Para salvar al pueblo. ¿En qué pensaba José siempre? En salvar al pueblo. ¿Para qué hacía José todo? Para salvar al pueblo. ¿Para qué usted está estudiando su carrera universitaria? Para salvar al pueblo. ¿Para qué estamos levantando nuestros hijos en la escuelita dominical? Para salvar al pueblo. ¿Para qué usted es policía? ¿Para qué es soldado? ¿Para qué es médico? ¿Para qué es abogado? ¿Para qué es juez? ¿Para qué es alcalde? ¿Para qué es gobernador? ¿Para qué es ministro de justicia? ¿Para qué es maestro de construcción? Para salvar al pueblo. Todo fue diseñado para salvar al pueblo. Pero si no estoy salvando al pueblo, sino que lo único que estoy ejerciendo es un sueldo para alimentarme a mí, y no tengo en mi corazón salvar a nadie, no he entendido lo que es la verdadera prosperidad. Por eso José en Egipto no solo sobrevivió a la crisis, él diseñó el sistema para alimentar a las naciones. La iglesia hoy debe ser ese José, un lugar de sabiduría, pero no cualquier sabiduría, sabiduría financiera, sabiduría espiritual, que sabe ahorrar en tiempos de vacas gordas para hacer la respuesta en tiempos de vacas flacas. Y nosotros somos la iglesia. No piensen en el título del templo donde se congrega. Nosotros somos la iglesia. Es increíble, no es por nada, pero eh, y esto no tiene nada que ver con la cultura coreana. Esto tiene que ver con la cultura del reino. Pero es increíble cómo los coreanos desde pequeños en las iglesias les enseñan que ellos estudian, ellos prosperan, ellos hacen todo lo que hacen con el propósito de salvar al pueblo. Y por eso cuando tienen una misión para ir a llevar el evangelio, así sea para llevar un solo mensaje, pagan millones y millones y millones y millones de pesos con tal de reunir la gente y entregarles el evangelio para que se salven y que sus nombres queden escritos en el libro de la vida. ¿Y saben qué hacen otras personas a nivel mundial cuando encuentran personas así? Lo único que esperan es a ver qué les pueden dar, qué pueden recibir de ellos. A ver qué, y ellos ni siquiera tienen esa mente, pero ellos saben que los reciben con las manos extendidas. Y así para los americanos, así para todos. Porque ellos entienden que todo es para salvar al pueblo. Por eso una iglesia que no tiene sabiduría financiera es una iglesia que puede crecer en número, pero de pronto no tiene la fuerza para mandar 10 misioneros a nivel mundial. Porque no tiene fuerza. Y hay pastores que son muy pobres y tienen un Dios muy rico. Y hay líderes que son muy pobres y tienen un Dios muy rico. Y hay personas que diezman.
y son muy fieles en sus diezmos y no les alcanza. Entonces, al pastor que sufre por las finanzas es porque tiene que aprender a administrar su vida financiera conforme al diseño de Dios y tiene que llevar el evangelio a las calles. Tiene que volver a ese primer amor de ponerse la mochila, ponerse el sombrero y a caminar de casa en casa. Volver a rescatar ese corazón apasionado para que la iglesia también lo haga y salga y haga lo mismo. Al líder que diezma y que no le alcanza, tiene que aprender también a llevar una contabilidad para que, así como entra, sepa lo que entra y sepa lo que sale. Porque de pronto está entrando más y se comprometió más y ahora está endeudado hasta el cuello y culpa a Dios. No, pero yo estoy diezmando y mire, y ahora estoy como más endeudado porque es que desde que te empezó a aumentar las finanzas, ahora te endeudaste más, ahora sacaste crédito por aquí, sacaste crédito por aquí y le estás echando la culpa a Dios. Entonces, hay que tener orden, tengo que saber lo que sale, saber lo que entra. ¿Cómo le podemos decir a Dios, Señor, invierte en nuestra vida financiera? Señor, ayúdanos a alcanzar grandes cosas con los brazos cruzados, con los trabajos, con los brazos que no trabajan realmente con fuerza, sin tener una buena contabilidad. No sé ni cuánto diezmo, solamente saco al azar, ah, Señor, yo creo que mis diezmos son esto. Dios sabe matemática. Dios no es bobo. Él sabe, Él conoce el corazón de cada persona. Si usted llevó una ofrenda porque no sabe cuántos son sus diezmos, no ponga diezmo, eso es deshonesto. Si usted llevó una ofrenda, ponga ofrenda. Si llevó una primicia, ponga una primicia. Pero si va a llevar un diezmo es porque usted lleva su contabilidad y quiere agradar a Dios. Y hay que hacerlo. Porque el diezmo es una prueba de fe para nosotros. Es una obligación, pero es una prueba de fe. El diezmo muestra quién es nuestro Señor, si el dinero o el Señor Jesucristo. El diezmo revela si usted realmente entiende que Él es el que le da todo, o usted piensa que es el dueño usted mismo de todo. Ahí hay una equivocación. Y nosotros los pastores también debemos diezmar. El mayor bendice, el menor bendice al mayor. Nosotros los pastores también debemos diezmar. Y para eso tenemos que tener generosidad. La generosidad es un arma poderosa. Cuando la iglesia da, rompe el espíritu de avaricia. Se destruye, se destruye. La riqueza personificada es un ídolo. Y yo quiero decirles algo. Hay algo que me pasó y lo estaba contando a mis hermanos y quiero reconocer esto delante de todos. Yo le pedía a mi Dios, le pedía una camioneta y me la daba, toda completa. Yo no tenía que sacar prestado absolutamente nada. Le pedía cualquier cosa y todo me lo daba completo. Nos ha dado, a mi esposa y a mí nos ha dado tierras, nos ha dado muchas cosas. ¿Sí? Somos muy prósperos, muy bendecidos. No teníamos nada. Y esto yo lo cuento como testimonio, no para vanagloriarme, ni para que nos miren como, uy, esos pastores son ricos. No, nosotros no somos ricos, somos prósperos. Somos ricos para con Dios y en Dios. Somos prósperos. No nos falta nada. Somos benditos por Dios. Nunca nos ha faltado nada para pagar. Nunca nos ha faltado nada. Siempre hemos pagado todo. Pero Dios prueba el corazón. Por ejemplo, cuando yo construí mi primera casa, el Señor me dijo en el púlpito, dame tu primera casa. Y se la di. Y hasta la camioneta le di. Y allá se construyó un templo, que se está construyendo un templo de 400 metros cuadrados allá en el pueblo, que es donde se están congregando ya las personas. Y cuando se empezó a construir, vendíamos lotes y le dábamos a veces hasta la mitad y a veces hasta más de la mitad de los lotes y allá se invertía y se invertía y se invertía.
pensando en las personas, en la salvación de la gente, pensando en eso. Por eso el dar es un arma que destruye la avaricia. ¿Quieres construir tu casa? Da. ¿Quieres construir tus proyectos, tus metas? Da, vuélvete un dador alegre. Cuando el Señor dice que Él ama al dador alegre, está diciendo que el corazón de Él es dar y Él ama a los que aman dar. Es decir, está diciendo, tienen mi mismo corazón. Y al que ama dar, Él ama darle más. Esa es la ley. Por eso la mentalidad de reino es muy importante. Hay una mentalidad de reino versus la mentalidad de escasez y tiene que romperse eso hoy mismo. Un emprendedor del reino no busca sobrevivir, busca expandir. Eso es lo que busca. El ejemplo de Lidia, por ejemplo. Lidia era una empresaria en Hechos capítulo 16. Miren esto. Vemos a Lidia, una vendedora de telas púrpura que trabajaba para la realeza. Las telas púrpuras solamente la utilizaban la realeza, ¿sí? ¿Y qué hacía Lidia? Ella era una emprendedora de alto nivel. Ella no dejó su negocio al convertirse, todo lo contrario, puso su emprendimiento y su infraestructura y sus recursos al servicio del apóstol Pablo para que el evangelio fuera esparcido por todas partes y que el evangelio avanzara por toda Europa. Eso fue lo que hizo Lidia y allí en la casa de Lidia se constituyó la primera iglesia de Filipos. Oye, qué hermoso que esta mujer empresaria, Dios abrió el corazón de Lidia y era una mujer que después de que recibió esa salvación tan grande y esa felicidad tan hermosa, lo primero que ella pensó es, no, esto lo necesita todo el mundo. Todo el mundo necesita conocer que Jesús es el Cristo y para esto se necesita finanzas. Apóstol Pablo, dígame, ¿cómo podemos hacer para que puedas llevar este evangelio a todas partes? ¿Qué se necesita para la obra? Yo voy a utilizar mi empresa, voy a utilizar mis finanzas también, voy a sacar una parte, un porcentaje para misiones, un porcentaje, y lo que Dios me revele que tengo que dar de más, pues lo doy porque voy a obedecer a Dios. Las personas siempre buscan a Dios es para que llene sus valijas, para que bendiga sus negocios, para que les dé. Ese es el Dios al que seguimos. Un Dios al que solo le pedimos, pero que cuando Él nos demanda algo, nosotros no somos capaces. Que nos demanda un diezmo, una ofrenda, una primicia, y ahí a más de uno le da la chiripiorca. Te llega tu sueldo y lo primero que piensas es todo lo que tienes que pagar, en vez de poner a Dios como tu Señor de tu sueldo y decirle gracias, Señor. Gracias por este bendito sueldo que me has bendecido, Padre Celestial. Ahora entiendo que tú eres el primero, ya no vas a ser el último. Ay, y te viene el pensamiento, uy, pero todo está copadito, no te va a alcanzar. Fuera de aquí, Satanás, que el Señor Jesucristo es el rey de mis finanzas y voy a empezar a honrarlo como primer lugar y voy a sacar el 10% que le pertenece a Él porque Él no lo necesita, pero es una manera de yo honrarlo y glorificarlo y declarar que Él es el Señor de mi vida financiera y de mi vida completa. Esto es muy importante. Pero si usted lo primero que piensa cuando recibe el sueldo es en todo lo que tiene que pagar, entonces el dinero es el Señor de su vida. Y por eso Jesús le dijo muy claro a sus discípulos que nosotros no podemos tener dos señores, porque vamos a amar a uno y aborrecer al otro. O le sirven a Dios o le sirven a las riquezas. ¿Qué les estaba diciendo? O ustedes me aman a mí o ustedes aman el dinero. ¿Qué les estaba diciendo? Si me aman a mí, conmigo no les va a faltar nada. Yo les voy a aumentar. Pero si aman el dinero, entonces van a tener que esforzarse de una manera que no se imaginan para conseguir todo lo que tienen que conseguir. Pero si me aman a mí, yo les voy a dar estrategias, les voy a dar sabiduría, les voy a dar inteligencia, les voy a abrir puertas. No quiero flojos, tienen que trabajar obviamente, pero les voy a poner todo para que ustedes puedan fluir, fluir, fluir y que juntos hagamos la evangelización mundial. Esto es muy importante. Por eso la mentalidad del reino es demasiado importante. Hay que llevar esa acción a la práctica. Por eso es importante que
nuestras iglesias estén capacitadas, no solo para dar el diezmo, sino también para crear negocios, para ser excelentes empleados y multiplicar talentos, para que nuestros niños, nuestra próxima generación, si son 30 los que hay en la iglesia, esos niños tienen que levantarse con una mentalidad de reino. Oh, yo quiero ser doctor porque quiero ser el doctor más importante de toda Colombia, y que vengan enfermos de otros países y quieran mis servicios, porque lo voy a hacer excelencia para Cristo, y aparte voy a utilizar mi carrera y mi posición para que muchos conozcan a Cristo, y aparte mi vida financiera, un alto porcentaje de mi vida financiera va a ser para salvación de las almas a nivel mundial. Pero si nuestros niños no se les enseña eso desde el principio, entonces ellos van a creer que es solamente la Biblia debajo del brazo. Y allí en nuestras iglesias tenemos que enseñar inclusive a ser personas de negocios, a ser excelentes en los negocios, a ser excelentes como empleados y a multiplicar nuestros talentos, porque Dios nos dio la capacidad de hacer las riquezas, como dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, nos dio la capacidad de hacer las riquezas para confirmar su pacto. Imagínense en esta escena. De pronto soy un hombre muy pobre que voy a una iglesia. Miren esta escena, joven, así con la edad que tengo. Y estoy con los brazos cruzados. Y lo único que me la paso es diciéndole al Señor, Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. Y entonces, perdón. Apágalo, por favor. Y entonces sigo ahí, Señor, bendíceme. Me voy a meter en un ayuno. Voy a ayunar para que la economía me cambie. Y entonces estoy ahí ayunando para que la economía me cambie. Y todo sigue igual. Señor, bendíceme en el ayuno. Y dele con el bendíceme. Multiplica mis finanzas. Y estoy en el ayuno y la nevera vacía. Y estoy en el ayuno y endeudado hasta el cuello. Y estoy en el ayuno y pelado en el bolsillo. Presten atención a esto. Y entonces, Señor, bendíceme. Siento la presencia de Dios ahora. Está poderosa. Voy a ir a donde mi vecino y le voy a decir a mi vecino lo que Dios me acaba de revelar, que me dé un mercado. Oh, Señor, gracias. Y me voy para donde el vecino. Me voy para donde el vecino, brazos cruzados. Solo, Señor, bendíceme. Y allá donde el vecino, le golpeo la puerta al vecino, y el vecino abre la puerta y le digo, así te dice el Señor, vecino mío. Oh, Dios, vengo con una presencia que tú no te imaginas. Esto está que arde. Estoy en el fuego de Dios. Dios me ha dicho que te diga directamente que me apoyes con un mercado. Dios es poderoso, vecino. Y te invito a la iglesia. Te invito a la iglesia, vecino, porque Dios es poderoso. Dios bendice y Dios ama al dador alegre. Y usted no se imagina, Dios es un poderoso y Él es el dueño del oro y la plata. Y el vecino que le abrió la puerta está ahí. Este hombre, que Dios lo bendiga. Ahí está diciendo por dentro y le está sonriendo. Sí, sí, vecinito, Dios es muy poderoso, sí. ¿Te dijo que te diera un mercadito? Ok. Entonces, cuando se va este hombre bastante espiritual, queda el vecino como diciendo, bueno, si dice que Dios es tan poderoso, no es capaz de darle para una libra de arroz, no es capaz de darle para un panelón, no es capaz de darle para un mercado. Y a ese es el Dios que Él me invita a que yo conozca. Entonces, es muy importante que nosotros como líderes espirituales reflejemos el carácter de Cristo, el orden de Cristo, la fructificación también. Claro que hay tiempos difíciles como los que vivió Job, que era el hombre más rico de todos los orientales y vivió un tiempo de crisis financiera bastante fuerte, no solamente financiera, de salud, familiar y en muchas áreas de su vida, que quedó totalmente en la calle y enfermo, medio muerto, pero Dios le devolvió todas las cosas. Entonces, necesitamos orden en nuestra vida financiera, orden en nuestra contabilidad. No puedes tener un negocio como viviéndolo empíricamente, como lo hacían nuestros antepasados, que eso era cuenta de dinero, pague aquí, lleve allá, y pues realmente
Así no debe funcionar la vida de una persona ni de un cristiano. Tenemos que ser ordenados en todo. Por eso pongan allí el orden, las prioridades y la excelencia, reflejos de Jesucristo en nuestra vida. Entonces, para ser verdaderos embajadores de Jesucristo, nuestra gestión debe ser reflejar su majestad, su realeza. Tenemos que ser así. Un Dios de orden no puede bendecir el caos. Dios no puede bendecir gente con los brazos cruzados. Dios no puede bendecir gente que solamente ora y no hace nada. Dios no bendice la pereza. No bendice la pereza. Tienes tu carrera, la estudiaste, agárrala con fuerza, dale gracias a Dios y dile, Señor, ahora sí voy a organizar mi carrera. No voy a dejar perder todos estos años de estudio, los voy a organizar y los voy a empezar a poner a tu servicio para tu gloria y para tu honra. Pongan allí la importancia del orden. El desorden financiero es un síntoma de un desorden espiritual. Eso es la real verdad. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, dice, hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué quiere decir esto? Que un administrador del reino sabe cuánto entra y sabe cuánto sale y hacia dónde se dirige cada moneda. No gasta por gastar, no desperdicia la plata. El presupuesto no es una limitación, es una herramienta de libertad. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Otro punto ponga allí, prioridades. Prioridades, el establecimiento de prioridades. ¿Qué es esto? El reino demanda que lo primero sea lo primero, siempre lo primero para Dios. Por eso Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, es decir, os será añadido. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras finanzas revelan nuestras prioridades. Si el avance del evangelio y el bienestar del prójimo no están en el inicio de nuestra lista, hemos entronizado el yo personal. Entonces, escúchenme aquí, para los que levantaron la mano al principio, que creen en Dios, lo primero que Dios quiere de cada uno de nosotros, así hayan deudas, quieres que tus deudas terminen este año, van a terminar. Pon a Dios primero. Tus diezmos para tu iglesia. A la iglesia que perteneces, lleva tus diezmos con alegría. Ya no tengas miedo de qué va a pasar. Ya no tengas miedo y qué tal que me quede sin dinero. Donde está el miedo, Dios no obra. Por eso el miedo lleva castigo, porque el que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces hay que quitar ese miedo y empezar a dar esos pasos, porque eso también prueba nuestra relación con Dios. Y otro punto es la cultura de excelencia. Entonces, la importancia del orden, el establecimiento de prioridades y la cultura de excelencia. Si pones a Dios primero, la importancia del orden, si organizas todo bien, contabilidad, tu vida financiera, te vuelves un buen administrador de todo lo que Dios te da, lo pones primero, ahora te falta la excelencia. Si tienes un restaurante, los mejores productos, el mejor sazón, si vendes ropa, la mejor calidad de la tela, no se ponga a hacer cosas que no representan a Cristo, siempre, siempre lo mejor, porque somos personas de reino. Si eres una persona que tienes una barbería, entonces que te conozcan como el mejor barbero de la zona, el mejor restaurante de la zona, el mejor abogado de la zona, el mejor médico de la zona, todo lo mejor, porque Dios quiere que nosotros seamos no solamente cumbre espiritual, sino que también quiere que nosotros seamos cumbre financiera. Amén. Hay una historia para terminar, ya vamos terminando. Hay una historia para terminar de fe y esta historia se llama El legado de R.G. Le Tourneau, un nombre francés. Y para cerrar quiero contarles esto sobre Robert Gilmore Le Tourneau, un gran inventor y empresario del siglo XX. Él decidió que Dios no solo era su salvador, sino que era su socio mayoritario de su empresa.
y que era el mayor inversionista porque él declaraba que todo lo que él tenía, Dios se lo había dado. Así que él tenía el concepto de que él era un simplemente administrador que estaba cuidando por un tiempo en esta tierra lo que el dueño le había dejado para administrar. Y él entendía el principio de reino y de sus diezmos, que tenía un Dios, un jefe tan maravilloso y tan hermoso, que cuando venía a pedirle cuentas de su empresa, en vez de pedirle, dame el 90 de ganancia, solamente le decía, dame el 10 y tú quédate con el 90. Realmente entendió el corazón de Dios y decía, realmente Dios es un Dios de amor y un Dios maravilloso. Empezó con una prioridad clara, la generosidad. Mientras muchos luchan por dar el 10%, Lechornio llegó a un punto en su vida donde su orden y excelencia productiva le permitieron invertir el orden divino. ¿Qué hizo Lechornio? Él vivía con el 10 de sus ingresos y entregaba el 90 para la obra de Dios. Cuando le preguntaban cómo podía dar tanto, él respondía, yo peleo el dinero hacia los depósitos, perdón, yo paleo con una pala, yo paleo el dinero hacia los depósitos de Dios. Y Dios lo palea de vuelta a los míos. Ese era el concepto de él. Yo tiro con pala ese dinero a los depósitos de Dios y después Dios con la misma pala me devuelve de los depósitos de él con más abundancia. Y Dios tiene una pala mucho más grande que la mía, decía Litornio. Su vida fue un testimonio que cuando hay orden en las prioridades y excelencia en el trabajo, los recursos del cielo fluyen sin interrupción para expandir el reino de Jesucristo y llevar este bendito evangelio para la salvación de las almas. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a un tiempo de foro. Padre, muchas gracias por esta palabra. Estamos muy agradecidos. Pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que seas tú, mi Señor Jesucristo, organizando la vida financiera de todos. Amado Dios, nos acercamos ante tu presencia en esta noche reconociendo que Jesucristo es el Señor de toda nuestra vida, incluyendo nuestra economía también. Padre, te pedimos perdón por los momentos en que hemos permitido que la avaricia o el temor gobiernen nuestras decisiones. Y te pedimos perdón si en algún momento hemos usado la expresión de que yo soy el dueño de mi moto, o yo soy el dueño de mi casa, o yo soy el dueño de mi negocio, o yo soy el dueño de mi sueldo, cuando hoy nos dejas muy claro que tú eres el dueño de todas las cosas y que nosotros solo somos tus administradores, que estamos cuidando los campos que tú nos has dejado y nos has puesto talentos para poder dirigir todo. Muchas gracias y perdónanos. Hoy como iglesia y como cuerpo de líderes nos alineamos a tu voluntad. Oramos para que tu sabiduría llene a cada emprendedor que está hoy aquí reunido y también en nuestras iglesias, a cada trabajador, a cada familia de esta congregación y de las congregaciones reunidas que están estudiando en este momento. Que la escasez sea reprendida por la obediencia y la generosidad. Oramos para que nos des corazones de administradores fieles. Tu palabra dice que si alguno está falto de sabiduría, pídala. Por eso hoy pedimos abundancia de sabiduría y mañana seguiremos pidiendo hasta que nuestra sabiduría crezca, Padre amado Señor, para poder hacer todo lo que tú nos has enviado a hacer. Padre, que podamos ser administradores fieles, que no busquemos nuestra propia gloria, sino la exaltación del nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestras regiones y en las naciones de la tierra. Que de esta casa, que de estas iglesias salgan recursos para las naciones, para los huérfanos, para las viudas, para todas las cosas que tú enseñaste a tus discípulos que debíamos hacer, demostrando que tú eres nuestro proveedor. Y todo esto te lo oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.